Mi abrazo solidario a las quiteñas y quiteños que están viviendo una crisis terrible por los incendios que han afectado a la capital. Sin duda es un momento de unidad donde todas las autoridades tienen que trabajar en conjunto para poder garantizar las vidas, evitar la mayor cantidad de pérdidas y sobre todo evitar politizar un momento tan complicado como está viviendo nuestra capital. Iniciando el punto respecto a la fiscalización del tema eléctrico, me duele decirlo, pero les advertimos. Este informe fue tratado en el mes de mayo y en el mes de junio. Y allí, como leyó el señor secretario, se indica claramente que los cortes de energía empezarán en septiembre, porque existe un estiaje en estos meses, sobre todo en Masar, en todo lo que significa el complejo de Paute. Les advertimos, les dijimos, estábamos realmente preocupados por la falta de acciones de parte del gobierno para evitar la crisis eléctrica. Dentro de lo analizado en la comisión se necesitaban 1000 megavatios y tan solo el gobierno nos ha entregado 100 megavatios. Eso significa que tenemos un déficit de aproximadamente 900 megavatios. Recordarles que el problema inicial es el cumplimiento del Plan Maestro de Electricidad. A la fecha, el 84% del Plan Maestro de Electricidad no se ha cumplido. 84% de incumplimiento. Desde el 2017, el gobierno de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso y ahora del presidente Daniel Noboa han incumplido lo básico, que es el Plan Maestro de Electricidad, donde se iba avanzando conforme la necesidad que tenía el país. Mayor cantidad de habitantes, mayores necesidades que iba teniendo la ciudadanía, iba a aumentar el consumo. Y para eso tenía que aumentar la generación. No se ha generado nada desde el 2017. Eso significa que le han dado un golpe al Estado y al país. El segundo punto es el tema de inversión en el sector eléctrico. Y cuando yo les digo que no se ha invertido nada, me baso en lo que han expuesto los exministros y los actuales ministros. Santos Albrita decía, muy orgulloso, que él no había invertido ni un solo centavo en generación por parte del Estado y que todo le había dejado al privado. Y cuando el exministro Luque estuvo en la comisión, indicó que entre enero y mayo se había invertido apenas el 2.5 del presupuesto. Tengo un video, si es que me ayudan tal vez desde Secretaría, o ponemos los videos al final para que la ciudadanía pueda ver todos los videos al final. Le agradecería al equipo técnico de TICS. ¿Qué prefiere usted, asambleísta? Se los podemos pasar muchas ahora. Gracias. Dígame qué prefiere. Al final, si es que lo puede pasar a los 3 videos que envía. Continúa. Muchas gracias. La inversión en el sector eléctrico, según palabras de Roberto Luque, era de apenas el 2.5% e indicaba que fue por la exministra Robo quien no invirtió como debía haberlo hecho. Sin embargo, el 31 de mayo se lo llama a comparecer al ministro de Finanzas, quien en la comisión indica que el valor de 59 millones de dólares estaban dispuestos para inversión, pero la ejecución era $122,000. Al 31 de mayo se habían ejecutado solo $122,000 de 59 millones que se tenía para la inversión. Es decir, nada, en palabras del propio ministro. No invirtieron ni un centavo del dinero de los ecuatorianos de generación eléctrica. Y cuando me refiero a generación, me refiero a continuar con los proyectos que ya tenían estudios y que ya estaban avanzados. No me refiero a comprar energía en Colombia a 64 centavos. No me refiero a eso porque eso no es inversión. Eso es tratar de solucionar el problema comprando energía a altísimos costos como lo hizo el gobierno de Guillermo Lasso. Nosotros advertimos que se venía un terrible estiaje y que por eso se necesitaba un parque térmico en óptimas condiciones. Sin embargo, casi al mes de junio no se había invertido ni $1 en el parque térmico. Con $122,000 no se pone en funcionamiento un parque térmico como requería el país. Tenían el tiempo suficiente para poder lograr poner en funcionamiento el parque térmico. Le costaba mucho menos al país invertir 300, 400 millones en un parque térmico para poder mitigar esta crisis que comprar electricidad a Colombia en altísimos valores. ¿Y cuál es el problema de fondo? La institucionalidad. El hecho de unificar los 3 ministerios ha causado que no exista un responsable concreto sobre el sector eléctrico. Se necesita que el Ministerio de Electricidad sea un ente autónomo con el determinado control. 7 años sin cumplimiento del Plan Maestro de Electricidad. Ni siquiera fueron capaces de cumplir con el 10% de Toachi Pilatón, que ahora estaría generando 200 megas. Adicionalmente, le deben millones de dólares a CELEGP. Y han mostrado un plan de pagos que, sin embargo, hasta ahora no sabemos cómo se ha cumplido porque no nos han remitido la información pertinente.
Algo importante para la ciudadanía es este mito del sabotaje. Se ha demostrado en la comisión, como se verá en el video, que es imposible vaciar una central como Masar, sino que la ausencia de lluvias hizo que no exista la cota, es decir, la cantidad de agua suficiente para generar electricidad en el mes de abril. Y lo que a mí me preocupa como ecuatoriana es que se han levantado una serie de voces que indican que todo esto sucede porque supuestamente las leyes correístas no permiten inversión en el sector privado. Esto es falso con todas sus letras. Recordemos que Rafael Correa llega en el 2007 al gobierno, pero en el 1990 ya había apagones. Y en 1990 se generalizaron los apagones cuando vivíamos una era de Dají, donde la privatización era parte del día a día. ¿Por qué había apagones si es que la generación estaba en manos del sector privado? ¿Cuándo vuelven los apagones ecuatorianos? Cuando la generación vuelve a manos del sector privado con gobiernos que no invierten en el Estado, como por ejemplo el gobierno de Moreno, de Lasso y ahora de Noboa. Segundo, cuando les digo que es falso que las supuestas leyes correístas no permiten inversión en el sector privado, es porque durante 7 años gobiernos neoliberales están en el poder y han tenido la mayoría suficiente para cambiar todo tipo de leyes. Sin embargo, saben que sí se permite la inversión en el sector privado. Por eso, el gobierno de Guillermo Lasso entregó 14 proyectos al sector privado, entre esos en la provincia de Imbabura, en la provincia de Manabí, entre otras provincias. Es decir, que toda la generación la puso en manos del sector privado. Además, estos proyectos fueron entregados a dedo y no llegaron a la generación ni siquiera de lo que generaría Toachi Pilatón si es que hubiera sido concluido conforme lo decía el Plan Maestro de Electricidad. Aquí estamos hablando de mentirle al pueblo ecuatoriano. Dijeron que sabían cómo manejar el sector eléctrico, pero no saben. Lo que quieren es entregar al sector privado, poner en bandeja de plata las privatizaciones, a pesar de que hay 14 proyectos entregados por el gobierno de Guillermo Lasso que están vigentes en el gobierno de Daniel Noboa, 14 proyectos que no han generado absolutamente nada de energía. Rechazamos que no exista transparencia. Por ejemplo, los valores a los que está comprando Ecuador a Colombia en su momento fueron a 64 centavos, cuando aproximadamente la generación cuesta 8 centavos. Recordar que hay proyectos que son los que han permitido que el país no tenga completa oscuridad, como es Coca-Cola Sinclair, y dentro de las recomendaciones está que la inversión es necesaria para precautelar este proyecto hidroeléctrico, donde a la fecha de ayer, según datos de Coca-Cola Sinclair, el 57% de la energía hidráulica ha sido generada por Coca-Cola Sinclair. Es decir, que en el peor estiaje que estamos viviendo, esta hidroeléctrica nos ha mantenido con la electricidad suficiente para no tener completa oscuridad. Estos 1.500 megavatios que produce esta central son completamente necesarios en estos momentos de crisis. Sin embargo, recordar lo que hemos venido diciendo permanentemente. Si no existe el cumplimiento del Plan Maestro de Electricidad, si no existe inversión en el sector eléctrico, que a la fecha ha sido apenas $122,000, la fecha de la elaboración del informe, y si es que en el peor estiaje no se preparó al parque técnico, obviamente íbamos a tener apagones. Lo que nos duele como ecuatorianos es que no exista transparencia. Sabían que iba a haber apagones, veían cómo la cota de Masar iba bajando y no fueron capaces de avisarle al pueblo ecuatoriano o por lo menos evitar que la cota baje totalmente, teniendo racionamientos de 3 o 4 horas en las noches. Eso lo pudieron hacer, pero no lo hicieron. Y hemos llegado a esta crisis tan grave cuando está completamente vacío el embalse, cuando tenemos que tener apagones de gran cantidad de horas. Sin embargo, otro de los puntos fundamentales es la falta de transparencia y de coordinación. Como cualquier ciudadana, en este instante yo estoy sin luz, pero dentro del cronograma la luz se iba a ir en horas de la tarde, pero eso fue en la mañana. Y eso nos pasa a todos los ecuatorianos. No existe certeza respecto a las horas de los cortes. Ayer en Quito se advirtió que en la ciudad de Quito no iban a haber cortes dado los incendios. Tengo las fotografías tomadas que no existía electricidad en varios sectores de Quito. Eso significa que nos mienten, que no hay responsables respecto a las horas de los cortes. Que para las familias es terrible, pero para el sector industrial es nefasto, porque ellos se demoran en prender sus equipos, en prender sus hornos. Muchos de ellos, que cuestan gran cantidad de dólares, están quemados, están dañados. Si es que existiría algún tipo de responsabilidad con el país, lo mínimo sería tener los horarios de los cortes de luz en horas completamente previsibles y que no sean sujetos a cambio como se lo han hecho permanentemente. Señor presidente, mociono la aprobación de una resolución del Pleno de la Asamblea Nacional
que ha sido dialogada con distintas bancadas, rechazando la falta de acción en el sector eléctrico desde hace más de 8 meses y que no solo es la culpa de este gobierno, sino que arrastra una irresponsabilidad de 2 gobiernos anteriores, de Guillermo Lasso y de Lenín Moreno, que incumplieron el Plan Maestro de Electricidad. Segundo, exhortar al gobierno a que logre de manera inmediata poner en pie al parque térmico. Tercero, que se transparenten los horarios de los cortes. Cuarto, que no se siga comprando energía a altísimos valores. Quinto, queremos saber como ecuatorianos cuándo van a concluir los proyectos como Toachi y Pilatón o como Santiago Cardenillo, que ya tenían un avance al menos en Toachi y Pilatón del 90%, y otros proyectos que tenían los estudios y que son proyectos fundamentales para garantizar la soberanía energética. No queremos que existan privatizaciones como lo vivimos en los 90, porque esa no es la solución. En los 90 vivimos estiajes y vivimos apagones, y no fue la solución. Cuando se acabaron los apagones fue cuando se invirtió en el sector eléctrico, cuando logramos tener soberanía energética, convirtiéndonos en el 5º país en tener mayor soberanía y seguridad energética. Lo dicen los datos. Por eso tenemos que invertir en el sector público, tenemos que cumplir el Plan Maestro de Electricidad, tiene que existir una inversión permanente y tiene que existir transparencia. Señor presidente, he mandado la moción por escrito y le solicito por favor que a través de Secretaría se puedan proyectar los videos que he mandado para que la ciudadanía vea que mi intervención se basa en lo que dijeron los expertos en la comisión. Muchas gracias, es mi palabra, presidente. Gracias a usted, por favor, proyecten los videos. Ministerio de Energía y Minas, que tiene un valor total del presupuesto de 69.4 millones de dólares, el valor correspondiente a una inversión son 59.35 millones de dólares. Total. Le vuelvo a preguntar, y le voy a preguntar el número de veces que sean necesarias. Ahí está el complejo hidroeléctrico Paute Integral, ahí está la presa Mazar. Si abre la compuerta de la presa Mazar, ¿a dónde va el agua? Si abre las compuertas de la presa Mazar, es obviamente todo el agua se va aguas abajo en la cadena del complejo hidroeléctrico Paute Integral. O sea, este es un manejo del embalse y así se maneja la central de generación. Entonces, si es que se abre la compuerta de la presa Mazar, va a la presa Amalusa. Sí. ¿Hay posibilidad de que se vaya por los lados de esa agua? O sea, mi respuesta nuevamente le indico es, el agua que está en la presa Mazar es utilizada en la central Molina Aguas Abajo y la central Cardenal. Eso es lo que le puedo, técnicamente eso es lo que le puedo responder. ¿Cuántos metros cúbicos tiene ese embalse? El embalse Mazar tiene 400 hectómetros cúbicos, me parece que sí, es un embalse de 31 kilómetros. Ese embalse de 31 kilómetros, si alguien lo vacía, ¿dónde mete esa agua? ¿Dónde cabría esa cantidad de agua? ¿En un tanquero? ¿En qué tipo de embalse se podría meter esa agua? No, desconozco, no. Usted es ingeniero y usted me indicó que tiene posgrado en Canadá, que tiene posgrado en Estados Unidos, que tiene muchísimos estudios. Sí. O sea, a ver. Una piscina enorme, un lago, ríos, como técnico. Pues obviamente, claro. ¿Nos puede dar la cifra? ¿Cuál es el presupuesto que tiene el Ministerio de Electricidad? El presupuesto total prorrogado en 2024 son 59 millones, el codificado es 62 millones. ¿Y podemos saber a la fecha cuánto se ha ejecutado? En bienes, devengado en bienes y servicios, 2.55%. El 2%. El 2%. 2.55%. Ministro, ese dato a mí me parece asombroso. Con un presupuesto de 53 millones de dólares, en una de las peores crisis energéticas, se ha ejecutado el 2.5%. Es gravísimo. Yo coincido con usted. Es importante y necesario recoger las palabras de la ponente de esta propuesta por el sistema de fluido eléctrico. Ella ha sido enfática en manifestar que este problema no viene de ahora. Este problema de la energía, de la falta de energía en el país, viene hace 15, 20 años. Hoy tratamos de culpar al único hombre que ha tenido la valentía de querer solucionar los problemas del país, no solamente en el campo de la energía, en el campo social, en el campo laboral, en el campo de la salud. Y es importante recalcarle a los colegas que han hecho una muy buena exposición, pero no se puede ser héroe sin ir a la guerra. No solamente se trata de reclamar y reclamar y reclamar y reclamar. ¿Por qué no le reclamamos a quienes ocasionaron esta grave crisis? Como yo se lo he hecho públicamente. Y se lo he dicho en el pleno, presidente y colegas asambleístas.
Aquí se gastaron ingentes sumas de dinero, millones de millones de millones, para que nunca más hayan estos problemas de la falta de fluido eléctrico. Que incluso se decía que iba a haber energía para exportar por cantidades industriales. ¿Y quiénes son hoy quienes critican al gobierno? No podemos ser críticos sabiendo que somos parte del problema. Hay que ser parte de la solución. ¿Por qué no decimos al país, señor presidente, desde la Asamblea Nacional, en qué podemos aportar, en qué podemos sumar? Porque no es solamente el problema del presidente de la República, es el problema de todos los ecuatorianos y de los desgobiernos. Entre ellos quienes hicieron estas plantas generadoras de energía y que se gastaron una suma inmensa de dinero y que resultaron un grave problema, que hoy por hoy son las consecuencias de los errores que estamos viviendo. El nefasto gobierno de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso, el más nefasto de todos los presidentes ecuatorianos. Él sabía, antes de largarse, que este problema se avecinaba y no tuvo la valentía de solucionarlo. Y hoy tratan de culpar al único presidente que quiere resolver los problemas de los ecuatorianos. Producto de ello, presidente, es importante recalcar, ecuatorianos, colegas asambleístas, que el país vive el más brutal de los estiajes que hayan existido en el Ecuador. Y no solamente es en Ecuador, es en Sudamérica, Chile, Argentina, Colombia, Perú. También atraviesan esta grave crisis. Y no existen los críticos destructivos como hay aquí en Ecuador. Hay que tomarlo de la mejor manera. No hay que intentar dañar la imagen de un hombre que se ha puesto al frente, cogiendo un país devastado económicamente. Lo he manifestado varias veces. Un país que le debía 4 meses consecutivos a los alcaldes, prefectos, proveedores, y que hoy por hoy están al día. Un país que se está estabilizando. Es fácil reclamar y reclamar y reclamar. Pero ¿por qué no preguntan? ¿En qué podemos ser útiles, presidente? ¿En qué podemos servirnos y sumarnos sin banderas políticas en esta lucha que debe ser la lucha de todos? Así como hoy tenemos que unirnos por Quito, tenemos que unirnos por la patria. Y todo esto ocurre también, presidente. Yo soy un hombre que estoy en los caminos, estoy a punto de bautizarme. Todo esto ocurre, presidente, desde que lo quitamos a Dios y pusimos a la Pachamama y nos olvidamos del Creador, que es el hacedor de todas las cosas. Ya Dios no existe en la Constitución. El hacedor de las cosas, el que nos da la vida, la salud, ya no existe en la Constitución. Nos olvidamos de Dios para que se den cuenta que Dios se está olvidando también de nosotros. Solamente aspiro, presidente y colegas asambleístas, que mi sana intención, cuando también estuve en el otro lado de la acera, lo reconozco, y también fui crítico constructivo, fui parte de los aportes positivos en todos los campos en los que me tocó participar. Hoy estoy en este lado de la bancada, soy un miembro de ADN, no lo niego, estoy dispuesto a ponerme al frente también en esta lucha, que es la lucha de todos junto al presidente de la República, para solucionar los problemas cogidos de la mano, como debe ser, sin banderas políticas. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, colegas asambleístas. Pues desde esta visión, yo, este momento, mi solidaridad total a mis conciudadanos de la ciudad de Quito, que han sido afectados varios barrios sencillos, humildes, vulnerables, como el barrio Bolaños, como muchos otros barrios que reciben las consecuencias de la maldad de los corazones de ciertos individuos que ojalá se arrepientan en algún momento del daño que hacen, porque los más afectados son la gente más pobre, la gente más humilde y la gente más vulnerable de la ciudad. Por lo tanto, no están haciendo daño a la generalidad, están haciendo daño a esos barrios pobres, a esa gente humilde que ha tenido desgracias, que han quemado sus casas, que se han destrozado vegetaciones, se han destrozado animales, se han quemado animales. Por lo tanto, espero que no solo desde las autoridades provinciales, del alcalde Pavel Muñoz o de la prefecta Pavón, estén buscando quiénes son los culpables de los que destruyen y queman Quito, que también las autoridades centrales tomen acción en esto y lleguen a las últimas consecuencias hasta encontrar a los culpables del daño que han venido haciendo a todas las personas sencillas a las que les hago llegar mi abrazo, mi afecto solidario y el pedido de que vayamos a los centros de acopio para poder aportar y ayudar para, en alguna manera, consolarles en este momento de dolor en el que viven. Luego de haber cumplido con esta obligación mía como representante de la ciudad de Quito, pues también ya han hablado muchísimo y bien varios asambleístas respecto al tema del tema energético que agobia este momento al país, que es resultado no solo de 10 meses de un gobierno que está tratando de arreglar la energía, tratando de arreglar la salud, tratando de arreglar la seguridad, que vienen problemas heredados de las ineficiencias y de la corrupción de más de una década y media en este país. Por lo tanto, tenemos que ser objetivos y no vivir solamente por hacer campaña para el momento, ganar votos, sino ser realistas y saber apoyar, como dijo el asambleísta Chamba, apoyar desde cualquier bancada
pensando en el país, en la gente que está sufriendo, en la gente que pierde negocios, en la gente que pierde empleos, en la gente que pierde ingresos para subsistir. Dejemos la politiquería y dediquémonos a hacer algo por la gente necesitada de este país, porque aquí no nos han elegido para estar entre dimes y diretes entre asambleístas. Estamos aquí para ayudar a la gente que está necesitando allá afuera, que necesita la solución a sus problemas, y no solo buscando los beneficios de pocos y de los negociados. Por lo tanto, aquí tenemos que unir el hombro y apoyar para que el país y el gobierno en este momento, que está sosteniendo en 10 meses todo lo que ha venido acarreándose de corrupción y de negociados, de hidroeléctricas y de construcciones, que lo único que hacen ahora es afectar. Además, tampoco el gobierno es el culpable de que los ríos estén secos, que no haya lluvias. Seamos objetivos, por favor, y pensemos en el país en lugar de estar viendo solamente por ciertas conveniencias grupales y conveniencias de momento. Yo apoyo totalmente a que el gobierno siga trabajando con empeño y que también haya gente honesta y gente correcta que trabaje por la seguridad y por la energía y por todo estos temas que nos tienen agobiando al país, que trabajen con corrección y que saquemos todos juntos adelante nuestra patria y que sigamos adelante solucionando las situaciones. En representación de la bancada de las 6 aliados, no podemos iniciar esta intervención sin antes enviarle nuestro abrazo solidario a Quito y a todo este hermano pueblo que hoy lamentablemente enfrenta también una situación crítica que agrava la situación que la capital de la República afronta también como consecuencia de estos apagones. Y decía, señor presidente, que esta intervención la hago en representación de la bancada. Y debemos empezar por algo. Sin duda alguna, suscribimos y ratificamos el contenido del informe presentado por la asambleísta Pamela Aguirre, el cual no solo es explícito, es detallado, sino que también es absolutamente claro y no resiste el más mínimo análisis en contra. Y de allí algunas conclusiones que el país las vive y que todos las conocemos. Primero, hay que decirle al gobierno que debe de dar la cara y afrontar esta situación. No desplazar responsabilidad, porque esta muletilla de que yo no fui y otros fueron, de que luego fue una zarigüeya o de que luego una ministra o funcionarios sabotearon algo que no hicieron, nadie se lo va a creer. Y es absolutamente cierto que durante 10 meses de gobierno sí se pudo y se tiene que poder hacer muchas cosas, como por ejemplo poner operativo todo el parque termoeléctrico, que en la práctica históricamente funciona como una fuente complementaria, ya que el 70% o más o menos de lo que generamos lo hacemos con agua. Y cuando hay problemas con las hidroeléctricas, es allí cuando aún más la razón de existir de este parque termoeléctrico entra a sentirse. Pero la verdad es que les quedó grande el cargo. Los funcionarios de turno, que dicho sea de paso son de la misma gallada del corrupto Uquillas, como ya lo dijeron por acá, no pudieron hacer su trabajo y la ineficiencia, entre otras cosas, sí, sumado a la sequía, al estiaje, hoy nos tiene viviendo las consecuencias que en lo económico es más grave que lo que el Comité Empresarial Ecuatoriano ha señalado, entre más o menos 12 millones de dólares diarios de pérdida. Es que hay personas que en este país deben entenderlo, así el gobierno y los funcionarios indolentes que van bravos a las radios o llaman bravos a las radios, o los que con la cara lavada dicen que no veamos lo malito, que hay muchas cosas buenas que han trabajado, pero es que para eso el pueblo lo escogió, no para que nos hagan un favor, para que enfrenten y resuelvan los problemas del país. Pero definitivamente, señor presidente, sabían del problema desde el día 1, desde el segundo 1, en la campaña lo alegaron. Segundo, lo del estiaje era claramente conocido en función de lo que vivimos también en el mes de noviembre y en el mes de diciembre. Y como les dije, la tarea y el cargo les está quedando grande a algunos. Ahora, señor presidente, aquí no hay otro camino que, por un lado, desde lo formal, y que es el objetivo de este punto del orden del día, aprobar ese informe y contará con nuestro respaldo y con nuestros votos como bancada. Pero en lo de fondo, en lo real, señor presidente, señores asambleístas, tenemos que ponernos del lado de la ciudadanía. Y en este sentido, 4 cosas fundamentales que debemos de exigir, no solo en este informe, sino dentro de nuestra competencia como Asamblea Nacional y en nuestro rol de fiscalizadores. Lo primero, tiene que existir claridad. Y cuando me refiero a claridad y me refiero a transparencia, me refiero a la programación en cuanto a los horarios y que nos digan la verdad, que no nos sigan saliendo como el conejo que sale del sombrero del mago. Todos los días o nos acostamos o nos despertamos con una nueva noticia, con nuevos horarios que muchas veces ni siquiera se cumplen. Y tenemos que saber no solo cuánto tiempo, hasta cuándo va a durar esto, hasta marzo, hasta abril del 2025, sino también si es que estos horarios que hoy están entre 11 y 12 horas se van a mantener o si se van a aumentar. Es fundamental
dar la cara y que el gobierno le diga al país con claridad para efectivamente poder ajustar no solo nuestra vida, sino nuestra jornada productiva. Y hablando de la jornada productiva, hay que entender la dinámica del país. Aquí hay gente que vive del día a día. En el Ecuador hay gente que vive del día a día. Y la falta de energía no les va a permitir que los que consumen sus productos o los que usan sus servicios o los que compren lo que producen lo dejen de hacer y por lo tanto no van a vender, no van a tener clientes y no van a comer. Y lo digo llanamente, es el señor que está en la calle, desde el que betuna zapatos, desde el que lava un carro, desde el que maneja un taxi, el que entrega un delivery, el que tiene una tienda, el que tiene un restaurante, el que tiene una industria mediana, el que es emprendedor. Es decir, todos los ciudadanos están golpeados y estamos golpeados por esta situación. Y debemos exigir, señor presidente, claridad en este tema. Sí, aprobemos el informe. Quedan claramente delimitadas las responsabilidades y lo que dejaron de hacer los funcionarios de este gobierno. Pero definitivamente, si no le damos al país, a través de la gestión de la Asamblea, claridad en esto, transparencia en esto, la situación se va a complicar y cuidado de la calle, hay un estallido social porque esto es muy grave. Segundo, presidente, es importante también, y el informe así lo recoge, que se exija la planificación para saber efectivamente cuándo va a entrar operativo, lo que es posible ponerlo operativo y esta gente haga su trabajo y cumpla la tarea, y sobre todo en lo termoeléctrico. Y sabemos que el déficit de 1080 no es nuevo, 1080 megavatios. Desde hace un año sabíamos que estábamos deficitarios en cuanto a esa cantidad. Que no nos vengan a mentir que las barcazas son una solución porque solo pueden generar 100, un poco más de 100. Y pagar energía a 64 centavos cuando puede costar entre 8 y 10 también es caro. Ya hablaremos de la responsabilidad. Pero, señor presidente, es importantísimo que quede claramente establecido desde el gobierno y que comparezcan a la Asamblea a decirnos cómo va ese plan de mantenimiento para poner operativo lo que nos permita un objetivo. Que hoy ese rango de 12 horas de apagones baje a la máxima expresión o a la mínima expresión posible, perdón, para que el golpe económico no sea tal. Y un tema de fondo. No podemos hablar de un informe, no podemos hablar de un acto de fiscalización si no ponemos sobre la mesa las medidas compensatorias. Entiéndase bien y escúchese bien, compañeros asambleístas. Las medidas compensatorias a todo nivel, porque no basta, y bien por las personas que tienen un incentivo que puede llegar hasta $25 de lo que se ha anunciado en cuanto al pago del costo de su planilla de energía eléctrica. Aquí tenemos que hablar de compensaciones reales, pueden ser tributarias, pueden ser de otra naturaleza, para el sector comercial, industrial, de todo nivel que hoy está perdiendo dinero con estos apagones, que entre otras cosas es consecuencia de no haber hecho las cosas bien, o por lo menos de no haber hablado con la claridad necesaria, con la frontalidad y con la madurez que esto amerita. Así es que, señor presidente y compañeros legisladores, es importante poner sobre la mesa el diálogo y de las soluciones y desde el aporte de la Asamblea Nacional el factor de las compensaciones. Cuarto, un tema importante, hablando de compensaciones, estamos hablando de que hay que evitar que la cadena logística encarezca el producto final y por lo tanto tenemos que ir también a hablar no solo de presencia de la fuerza pública en las calles, que es necesario, sino de un control de precios, y las compensaciones tienen que estar encaminadas a que los precios no suban. Esto es economía básica, esto es economía de la casa. Hoy no hay dinero, no hay circulante y las cosas van a estar más caras aún de lo que estuvieron ayer y de lo que están hoy, precisamente por esta crisis. Por lo tanto, es necesario que el gobierno anuncie y se trabaje en un plan de medidas compensatorias. Cuarto, es importante entender en este momento, hoy más que nunca, la colaboración y la participación del sector privado, que tiene capacidad de generar indistintamente si es termo, si es eólica o si es esta energía de otra naturaleza. Hay que efectivamente hacer que el gobierno cumpla, porque son campeones para ofrecer, prometer y después olvidar lo prometido. Aquí es importante que se genere el acompañamiento, el apoyo logístico y económico para que esa red privada pueda producir y deje de consumir lo que hoy le está haciendo falta. Me refiero al déficit. Por lo tanto, presidente, es importante tocar también estas temáticas, porque esta asamblea no solo tiene que criticar y fiscalizar, y lo está haciendo, porque esa es su labor, pero tenemos que sumarnos a exigir y a marcarle el paso al gobierno sobre las soluciones reales, concretas, que nos permitan enfrentar esta situación, señor presidente y señores asambleístas. Estas 4 temáticas son condiciones necesarias que tienen que darse a partir de ahora en adelante. Y un tema, esta agenda de trabajo que lleva la asamblea en este tema está actuada dentro de nuestra competencia. Y hay que decírselo al país, como parlamento, estamos haciendo y hemos hecho lo que está a nuestro alcance. En el mes de febrero de este año aprobamos mayoritariamente una ley que irrisoriamente se llamó No Más Apagones. Y ya todos estamos discutiendo y viviendo la crisis que estamos afrontando en materia de falta de energía. Esta asamblea y este informe, que empezó hace muchos meses a trabajarse, precisamente la muestra de algo, el intentar marcarle el paso al gobierno para que haga los mantenimientos y tome las medidas necesarias. No lo hicieron y por eso hoy tenemos apagones de 12 horas y Dios cuide el Ecuador y no lleguen mucho más allá de aquello.
Es importante también, y quiero terminar con esto, presidente, y a la presidenta de la comisión, deben quedar claramente establecidas las responsabilidades. Aquí la Contraloría tiene que actuar inmediatamente, porque los que no han hecho la tarea durante todos estos meses y nos han llevado a las pérdidas millonarias, pero fundamentalmente, vamos a lo tangible, a la no ejecución de los presupuestos, tienen que ser responsables administrativa y económicamente. Los que son responsables también de que paguemos una energía importada cara, tienen que tener una delimitación de sanciones, y eso es competencia de la Contraloría General del Estado. Y a esto también la Asamblea Nacional tiene que marcarle el paso. Y no solo a los funcionarios de este gobierno, a los del gobierno de Lazo, a los del gobierno de Moreno, que por dejar de hacer su trabajo, por preferir comprar papeles y otras cosas, no hicieron los mantenimientos necesarios de la red eléctrica, y también por las malas designaciones. Hay que poner al frente del sector eléctrico a gente capaz, con experiencia, con sentido de país y con responsabilidad, para que esto no sea el cuento del gallo pelón y luego en el siguiente año nos estemos lamentando de absolutamente lo mismo. Esta asamblea ha cumplido y estoy seguro que va a seguir cumpliendo. Señor presidente, finalmente, como bancada legislativa, ratificamos nuestro apoyo. Pedimos que estas consideraciones sean tomadas en cuenta. Señor presidente, compañeros asambleístas, muchas gracias. Hello, everybody. Combolfest, 3 días de evento online en circuito cerrado, donde consultores y estrategas internacionales compartirán metodologías y estrategias para ganar campañas y elecciones. No te pierdas este festival de estrategias en comunicación política. Informes www.consultoreslatam.com. Hola amigos, soy Mario Romero Robles, jinete amazona de Criadero de la Leyenda, y quiero invitarles a un día inolvidable lleno de cultura, pasión ecuestre y arte en movimiento. Este 26 de octubre tendrás la oportunidad de disfrutar un evento único, donde la elegancia de nuestros caballos y la destreza de nuestros jinetes se unen en un espectáculo sin igual. Tendremos artistas excepcionales que harán de esta experiencia algo verdaderamente especial. Están cordialmente invitados, entradas ya a la venta en Ticket Show. Ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá.